¿Ya se puede visualizar? Sí, profesora, ya se puede. Ok. Nosotros nos habíamos quedado, a ver, me confirman por favor, habíamos visto acerca de lo que eran los factores que influyen en la enfermedad, inclusive habíamos ya pasado hasta lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no es cierto? Y nos habíamos quedado justo en esta parte, en las etapas o periodos de la enfermedad, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, ok, muy bien. Listo. A ver, entonces, bueno, nosotros vamos a recapitular para poder ver lo que sigue. Dentro de las etapas o periodos de la enfermedad, recuerden que existen tres principales, la prepatogénica, la patogénica y el periodo postpatogénico, ¿no? En lo que es la etapa prepatogénica, se encuentran o influyen los factores previos que se dan para una enfermedad. Eso quiere decir que aquí, pues, lo que está en el medio ambiente, los factores internos de la persona, influyen para que una persona pueda estar sana o enferma, ¿no? Después tenemos lo que es el periodo patogénico, que se divide en periodo subclínico y periodo clínico. Subclínico cuando todavía no se manifiesta la enfermedad o no hay manifestaciones clínicas, dentro del cual tenemos o distinguimos el periodo de incubación. En el periodo de incubación tenemos el tiempo que demora el microorganismo en de repente en reproducirse, en darse quizá algunos factores para que pueda desplazarse o atacar a la persona, ¿no? En el periodo clínico tenemos tres fases a su vez, el prodrómico, el clínico y la resolución. El prodrómico viene a ser, acuérdense, cuando todavía no se ha dado los signos y síntomas característicos, son signos y síntomas generales, ¿ya? En lo que es el periodo clínico, ya aquí sí se dan las manifestaciones características de la enfermedad. Y en el periodo de resolución, bueno, se da más que todo lo que es pues ya en la finalización de la enfermedad, ¿no? Cuando ya está en periodo de recuperación. Y por último, el último periodo viene a ser el periodo postpatogénico, después de la enfermedad, cuando ya ha superado, se ha rehabilitado, pero eso quiere decir que nuevamente vuelve a empezar el círculo vicioso. Están presentes los factores que pueden generar esta enfermedad. A ver, aquí está un poco más explicado, más detallado, lo que es el periodo prepatogénico, ¿no? Se le conoce también como preclínico, en donde están asociados a los factores de riesgo. Acuérdense que los factores de riesgo vienen a ser los factores que predisponen, como por ejemplo lo que viene a ser la edad, la alimentación, la actividad física, ¿no? Esos son los factores de riesgo. Si yo, por ejemplo, les digo, si una persona no hace actividad física, ¿qué enfermedades puede desarrollar? Obesidad. La obesidad, muy bien. ¿Qué otra enfermedad también? Enfermedades del corazón también. Anemia, Miss. Muy bien, exacto. Ya ven, entonces se dan cuenta. Existe de todas maneras existe el, está de manera latente, ¿no? Y dentro de las cuales, pues, nosotros podemos distinguir tres eh, elementos muy importantes. Uno, que viene a ser el huésped. ¿Quién viene a ser el huésped? La persona que se enferma, ¿ya? La persona que se enferma. Aquí nosotros vamos a distinguir
que el huésped tiene muchos, muchos riesgos. El huésped viene a ser aquel, especialmente el sintomático, aquel que presenta los signos y síntomas, ¿no? De la enfermedad. Segundo elemento, el agente. Los agentes infecciosos especialmente, que pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, pueden ser helmintos, protozoos, existen una gran variedad de microorganismos y macroorganismos que pueden generar estas enfermedades. Y tercer elemento, el medio ambiente, todo lo que nos rodea, ¿ya? Todo, absolutamente todo. Y ustedes dirán, bueno, pues si todo lo que nos rodea puede generarnos enfermedad, ¿por qué no estamos enfermos todo el tiempo? Es que influyen muchas cosas. ¿Por qué creen ustedes que no estamos enfermos en todo momento? ¿Por qué no estamos enfermos en todo momento? ¿Qué es lo que actúa ahí? Porque tenemos el sistema inmune bien, o bien, ¿no? Pues era una buena alimentación. Ajá, muy bien, porque tenemos un buen, lo que viene a ser un buen La sistema defensa. inmunológico. Ajá. Nuestras defensas nos ayudan, ¿no? A evitar que estas enfermedades se manifiesten. El microorganismo puede estar dentro de nuestro cuerpo, pero nuestras defensas actúan y pueden combatir estos elementos, ¿ya? En el periodo patogénico, lo que ya les había mencionado, pues nosotros tenemos el periodo subclínico, que es el momento cuando se empieza lo que es el periodo de incubación. Ojo, cuando son enfermedades infecciosas o enfermedades transmisibles, se manifiesta o se considera como periodo de incubación, ¿ya? Si, por ejemplo, tenemos lo que es el dengue, tiene un periodo de incubación porque es una enfermedad transmisible, pero cuando son enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades adquiridas que no se transmiten como la diabetes, ya no se le llama periodo de incubación. ¿Por qué? Porque no hay ningún microorganismo que produzca la diabetes, ¿no? Entonces, ahí se considera como periodo de latencia. Miren, esa diferencia. Mientras que en las enfermedades que sí se transmiten, en las infecciosas, se conoce como periodo de incubación. En cambio, en las enfermedades no transmisibles, este periodo, lo que se dice periodo de incubación, es periodo de latencia, ¿ya? En el periodo clínico, ya habíamos mencionado que está el periodo prodrómico, periodo clínico y el periodo de resolución, ¿ya? Periodo prodrómico, manifestaciones generales. Por ejemplo, ¿cuáles son las manifestaciones generales más comunes? Tenemos, por ejemplo, lo que es fiebre, tenemos lo que es, por ejemplo, mareos, ¿no? Puede ser algo general, que inclusive puede hacer que nosotros nos confundamos de enfermedades. Si yo, por ejemplo, les digo, viene una persona, por ejemplo, ¿no? Viene una persona con náuseas, con vómitos, viene con fiebre, entonces yo le pongo varias opciones a ustedes. ¿Qué creen que sea? Enfermedades respiratorias, enfermedad gastrointestinal, enfermedad neurológica. ¿Cuál sería? ¿Habría una forma de definirlo? Mis por la fiebre. No precisamente, porque en los tres puede darse la fiebre. En enfermedades gastrointestinales se puede dar fiebre, en las enfermedades respiratorias se puede dar fiebre y en la enfermedad neurológica también se puede dar fiebre, ¿no?
Entonces, no podríamos definirlo. Ahí, por ejemplo, sería el periodo prodrómico, pero si yo les digo, por ejemplo, ¿no? Ah, aparte de los síntomas que les he mencionado, tiene también diarreas, tiene de repente también dolor abdominal, ahí sí, ¿qué sería? Las tres. Infección al estómago, Una infección gastrointestinal, ¿ya ven? Entonces se dan cuenta, a veces hay manifestaciones generales y hay manifestaciones que son un poco más específicas, ¿ya? Muy bien, listo. Y en el postpatogénico es el desenlace de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, normalmente en el periodo postpatogénico la persona se recupera, ya no tiene ningún malestar, ningún tipo de molestia, ni tampoco ningún tipo de problema. Pero también existen otras opciones. A veces las personas, por no cuidarse adecuadamente, ¿qué es lo que sucede? Van a tener, por ejemplo, en algunos casos, puede que esa enfermedad se convierta en algo crónico, ¿ya? Se convierta en algo crónico. Y la persona pues va a tener esa enfermedad para toda su vida. En algunos casos puede tener secuelas igualmente debido a que no se cuidó, como por ejemplo, a ver, miren, un caso bastante sonado que ha sucedido hace poco, que es con el personaje, un personaje bastante conocido que tuvo dengue, pero ¿qué pasa? Que tuvo secuelas, ¿no? Lamentablemente tuvo hemorragia, se complicó también con la situación de enfermedad que tenía, ¿no? Y lamentablemente, pues falleció, ¿no? Entonces, así puede darse el periodo postpatogénico. O bien la persona se recupera, o bien esa enfermedad se vuelve crónica, o bien la persona tiene secuelas permanentes o también puede llegar inclusive hasta la muerte, ¿ya? A ver, vamos a ver un ejemplo aquí bastante común. Miren, cronograma de incubación del COVID-19. Miren este diagrama. Viene a ser mm, una línea de tiempo. Acá dice día cero. A ver, aquí dice día cero. Vamos a ver, espera un ratito. Mm, Ya, listo. A ver, aquí tenemos el día cero, dice. El día cero, Juana estuvo en contacto con personas que tenían el COVID-19. Hasta el día 5, Juana se hizo la prueba de COVID, pero no tenía ningún tipo, o bueno, salió negativo, ¿no? El día 8, la persona, Juana, como le había salido negativo la prueba, pensó que no tenía COVID, por lo tanto fue a una reunión y estuvo en contacto con otras personas más. Empezó a ser contagioso los días 8 y 9 y para el día 10 Juana se volvió sintomática, o sea que se volvió a tomar la prueba y dio positivo, ¿no? Normalmente el COVID tiene una duración de 14 días. Ahora, vamos a ubicar, ¿ya? Y ustedes me van a decir, a ver, el periodo prepatogénico, ¿cuándo es? ¿En qué momento se da en esta línea de tiempo? Prepatogénico, ¿ah? De 0 a 5 días, A ver, ¿segura? Los primeros días, en cero. Ah, exacto. Cero. Ahí todavía no, porque está en el ambiente, pero no, ahí en el día cero estuvo en contacto. Quiere decir
que antes del día 0 es el periodo prepatogénico. Prepatogénico, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el periodo de incubación? De 0 a 5 días, ¿no? Ya, muy bien. Periodo de incubación. Muy bien. El periodo prodrómico. El periodo prodrómico. De 5 Ya. a 8 De días, Miss. 5 A 8 días. a 8 días. Periodo prodrómico. Muy bien. Periodo clínico. De 8 8 a 10, Miss. De 8 a 10. Periodo clínico. Y el periodo de resolución. de Sería 10 de a 10 a 14. 14 días. 10 a 14. De 10 a 14, muy bien. Periodo de resolución. ¿Y el periodo postpatogénico? El periodo patogénico. A ver, el periodo postpatogénico. Profesora, 14 para ¿podría, 20. pasando los 14 días Sí. ya? Exacto, postpatogénico, exacto, muy bien. Así viene a ser, ¿no? ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Esa es la línea de tiempo que se da, por ejemplo, en el COVID, ¿no? A veces las personas en el periodo, por ejemplo, de incubación y en el periodo prodrómico, no manifiestan síntomas. Por eso es que muchos decían, son asintomáticos, ¿no? Pero el hecho de ser asintomático significa que no contagia o sí contagia. Sí, contagia, Sí, profesora. Sí contagia, contagia, profesor. Miss. Contagia, claro, sí contagia. Sí contagia, a pesar de eso, sí puede contagiar, ¿ya? Muy bien. Y tenemos los niveles de prevención. Muy bien. ¿Cuáles son los niveles de prevención? Recordemos que los niveles de prevención son 3. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Prevención primaria. ¿En qué momento se da? La prevención primaria se da antes de que se dé la enfermedad. Ese es el periodo, la prevención que nosotros queremos, ¿no? Prevenir antes de que la persona tenga signos y síntomas, antes, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, para que la persona no gaste, para que la persona no deteriore su salud, entonces prevenimos antes. Después tenemos la prevención secundaria, que es cuando la persona ya está enferma. Pero ustedes dirán, pero si ya tiene la enfermedad, ¿ya para qué vamos a prevenir? No, es importante de que prevenga. ¿Por qué? Porque así de esta manera la persona va a detener la enfermedad con un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Y la prevención terciaria se da después de la enfermedad. Y ustedes también dirán, bueno, si ya se terminó la enfermedad, ¿ya para qué voy a prevenir? Para evitar que se vuelva a enfermar, ¿ya? Para evitar que se vuelva a enfermar. Muy bien, listo. Miren, aquí está, bien resumido en este cuadro. La prevención
primaria, secundaria y terciaria. En la primaria tenemos lo que es fomentar la salud. Lo que nosotros queremos es que las personas conozcan, sepan acerca de las enfermedades y así puedan cuidarse o dar la protección específica. En la secundaria tenemos lo que es el diagnóstico y el tratamiento para que si ya tiene la enfermedad pueda recuperarse, no tenga secuelas. Y en la terciaria, lo que nosotros queremos es limitar el daño y que la persona pueda rehabilitarse normalmente, ¿ya? Vamos a ver. En el primer nivel de prevención, no está dirigido a ninguna enfermedad en particular. Lo que nosotros queremos es dar a conocer cómo la persona se puede cuidar en todos los aspectos. Por ejemplo, en la alimentación. Es importante que la persona aprenda a cuidarse con la alimentación, que coma a sus horas, que sepa una alimentación equilibrada, ¿no? La vivienda, ¿cómo debe ser su vivienda? Si bien es cierto, hay muchas personas que viven en lugares muy precarios, pero eso no significa de que están condenados a enfermarse. No, pueden existir muchas formas de prevenir las enfermedades. Por ejemplo, dónde pueden poner los animales, cómo puede ser una adecuada limpieza de la vivienda, cómo puede hacer una buena ventilación, ¿no? Entonces, todo eso. La educación. En la educación es informar a través de campañas de salud, a través de charlas educativas, a través de trípticos, afiches, ¿no? Condiciones de trabajo, que las personas puedan prevenir las enfermedades laborales, por ejemplo, cuando trabajan en un determinado lugar, ¿no? Que sepan prevenir. Por ejemplo, si trabajan en lo que es los fondos, ¿cómo pueden prevenir algunas enfermedades? ¿Qué pueden hacer? Si una persona trabaja en un fondo, entonces, ¿qué es lo que puede hacer para prevenir la enfermedad? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Tener el correcto lavado de manos, Miss, y utilizar el EPP que Ya. te doy. Exacto, correcto. Que tenga un constantemente lavado de manos y también que utilice el EPP. Por ejemplo, si supongamos que trabaja fumigando, entonces que tenga pues la adecuada mascarilla, botas, guantes, ¿no? Entonces, para evitar las intoxicaciones, ¿no? Muy bien. Después tenemos que hay que concientizar a las personas que se realicen exámenes periódicos. ¿Qué significa esto? Que las personas aprendan que tienen que tomarse exámenes o hacerse un chequeo por lo menos una vez al año. Tomarse examen de hemoglobina, de glucosa, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, que vayan al odontólogo, que vayan, por ejemplo, al oftalmólogo, que se hagan un chequeo, ¿no? Para poder evitar que la persona llegue hasta el extremo, o sea, ya llegar hasta, pues, que ya esté mal, ¿no? No, eso es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, una de las medidas preventivas es la fluoración de las aguas, o sea que el agua que beben, que sea apta para el consumo humano, que puedan, que por ejemplo le echen pues la cantidad necesaria de cloro para que pueda ser bebible, ¿no? Todo eso implica en el primer nivel de prevención. Ahora, dentro también del primer nivel de prevención, acuérdense que está la prevención específica, protección específica. Son medidas que protegen y previenen la aparición de alguna enfermedad. Por ejemplo,
para evitar, aquí ya es algo específico, frente a una enfermedad ya en particular. Si yo quiero evitar las ITS, ¿qué es lo que voy a fomentar? Utilizar los preservativos. Exacto, el uso de preservativos, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero que las personas eviten, supongamos, ¿no? Lo que es a ver, otra enfermedad. Ah, que prevenir, por ejemplo, lo que es la hepatitis B. ¿De qué manera puede prevenir las personas la hepatitis B? Vacunándose. Ah, muy bien, a través de la vacunación, perfecto. Entonces, a través de la vacunación, ¿no? Eso es algo específico frente a una determinada enfermedad, ¿ya? Eso viene a ser protección específica. Si yo quiero prevenir que la persona tenga caries, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir al dentista. Exacto, es algo específico, ¿no es cierto? Hacerse un chequeo. Muy bien. Ahora pasamos al segundo nivel de prevención. En el segundo nivel de prevención ya tenemos el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuál es lo principal? Disculpen. En el segundo nivel de prevención tenemos el diagnóstico. El objetivo es detectar a tiempo una enfermedad. Por ejemplo, cuando ustedes han visto seguramente a los niños cuando les hacen su control de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, ¿no? Les hacen sonar una campanita cerca de cada oído. ¿Para qué es eso? ¿Para diagnosticar qué? Para ver si el oído es bien. ¿Para qué es? Para saber si escucha correctamente, exacto. Eh, Supongamos, ¿qué prevención, qué medida preventiva o cómo puede diagnosticar una mujer que ya inició su vida sexual para evitar el cáncer de cuello uterino? A través del Medio, debes del Papá A Papa través del Nicolau. PAP, ajá, Papa del Papa Nicolau. Nicolau, muy bien, exacto. Entonces, de esa manera, pues, la persona puede saber, ¿no es cierto? Eso viene a ser la forma de diagnosticar de manera temprana. ¿Para qué? Para que tenga un tratamiento. Supongamos que en el Papa Nicolau la mujer ya ha detectado que tiene lesiones por BPH. Entonces el médico le va a mandar a hacer un tratamiento para que no llegue hasta el extremo del cáncer de cuello uterino. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo nivel de prevención. Ya está presente la enfermedad, pero lo que se hace es, pues, prevenir mediante ciertas acciones. A ver, tercer nivel de prevención, tenemos la limitación del daño. Ah, bueno, ya, eso viene a ser el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si ya tiene la lesión, si tiene la enfermedad, entonces se le da el tratamiento a tiempo. Vamos con el siguiente. Ya en el tercer nivel de prevención, que viene a ser la rehabilitación. Ojo, aquí lo que nosotros queremos es que la persona se recupere, que la persona pueda tener una vida normal. Pero ojo, hay que recordar que en este caso lo que nosotros queremos es no solamente la recuperación total de la persona, sino también que, por ejemplo, si tiene una enfermedad crónica como la diabetes, no tenga secuelas, no tenga complicaciones, no llegue hasta el extremo de tener, pues, por ejemplo, una amputación de pierna, ¿no? Y que la persona pueda nuevamente realizar sus actividades normales. Ahora, supongamos que ya llegó hasta el extremo de que le han amputado la pierna, ¿no? Ya llegó hasta ese punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a hacer la rehabilitación para que esa persona regrese nuevamente a las funciones en la sociedad. Y claro, quizá ya no tenga algún miembro, pero esa persona pueda por lo menos valerse por sí misma, cuidarse por sí misma. A eso se refiere con el tercer nivel de prevención. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cuál va a ser su trabajo? ¿Qué trabajo van a realizar? Ustedes han escogido una enfermedad, ¿no es cierto? Han escogido una enfermedad y infecciosa en la cual han puesto pues lo que se les había pedido. ¿Cuál va a ser su trabajo ahora? Tienen para entregarlo hasta las 7:30. Es pequeñito nada más. Van a poner en un cuadro, a ver, voy a, para que ustedes puedan ver, a ver, voy a dejar de compartir. Ujú. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla blanca? Se ve. Sí, sí se ve. Ya. Ajá. A ver, ahora sí. Ujú. Ya. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un cuadro. Ahí. Regresemos, a ver. Van a hacer un cuadro en el cual, ahí está, ya. Un cuadro en donde van a colocar, a ver, van a dividirlo en tres. ¿Por qué en tres? Porque van a poner los tres niveles de prevención, ¿ya? Aquí van a poner prevención primaria, aquí, prevención primaria, este es aquí. A ver, disculpen. Ya. Se les ha ido, creo, el internet a algunos. Ya. En el primer cuadrito, en el primer espacio, van a poner prevención primaria. En el segundo, prevención secundaria. Y en el tercero, prevención terciaria. ¿En qué va a consistir? Fácil y sencillo. ¿Ah? En prevención primaria, ustedes van a poner dos acciones que pueden hacer para evitar esa enfermedad, ¿ya? Dos acciones que pueden hacer para evitar esa enfermedad, ¿ya? Muy bien. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Listo. Aquí, en la prevención primaria, vuelvo a repetir, van a poner dos acciones. Por ejemplo, hacer visitas domiciliarias, colocar un afiche, ya, eso, ahí. Eso es en prevención primaria. En prevención secundaria, ¿qué es lo que van a hacer? En prevención secundaria van a colocar cómo se diagnostica esa enfermedad, la forma de diagnóstico y el tratamiento. Y en la prevención terciaria, ¿qué es lo que van a hacer? En la prevención terciaria van a colocar cómo se recupere esa persona. Igual, dos acciones de cómo pueden hacer que esa persona se recupere más rápido. ¿Ya?
Así, en un cuadrito, en prevención primaria, 2 acciones para evitar la enfermedad. En prevención secundaria, el diagnóstico y el tratamiento, breve nada más. Y en prevención terciaria, 2 acciones o 2 actividades que pueden hacer para que esa persona se pueda recuperar rápidamente. No es muy extenso, ¿ah? ¿Alguna pregunta? Y una pregunta, Sí, dime. eso es referente, por ejemplo, a la enfermedad Que infecciosa que hemos escogieron. cogido. Exacto. Ajá, exacto. Ya Ujú. mismo. Ok, listo. Muy bien. Entonces, eso es lo que van a hacer. Tienen plazo hasta las 8. Ahí va a Miss, estar. Ajá, sí, dime. discúlpame la interrupción. Vamos a subir al Classroom. Sí, ahí yo lo voy a dejar, lo voy a habilitar para que ustedes puedan subirlo. Miren, les voy a dar tiempo para que lo puedan subir hasta la medianoche mejor, porque a veces no les alcanza el tiempo. ¿Ya? Sí, Miss, gracias. Listo, hasta las 12. Hoy día tiene que ser acerca de la enfermedad que ustedes ya habían investigado. ¿Ya? Los dos, profesora, ¿no? Las dos. Ya. ¿Cómo? La tarea anterior y este cuadrito. Exacto. Sí, esto va a Ya. ser en otra actividad. ¿Ya? Listo. A ver, alguien que me falte tomar asistencia, por favor. De repente, a ver, Profesor, buenas noches, licenciada. Yo, Lourdes Robles. Robles, Castillo, sí, ya, ok, muy bien. A ver, está también, creo, si no me equivoco, Serna, Cuticasa, dime, ¿tienes alguna pregunta? Disculpe, quiero justificar a la compañera Quispe Yanela por temas de salud no pudo entrar a clases. Ok, listo, muy bien, ya. Gracias, miss. Ya, Quispe, me dices, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y lengua nieto? No me dijo Muy nada, bien. miss. ¿Lengua? No me dijo nada, miss, pero Ah, tenía ya, problemas ok. familiares, pero Muy bien. Listo, chicos. Entonces, yo voy a habilitar dentro de unos minutos para que ustedes puedan hacer su cuadro hasta la medianoche. Lo van a subir, ¿ya? Ok, Miss. Listo, muy bien. Bueno, chicos, entonces al grupo les voy a enviar una lista de consultorios externos y de los trabajos que van a hacer de exposición en las siguientes clases a partir de esta semana que viene a la otra todavía. Les voy a dar con tiempo. Les voy a designar, pero de manera individual, no va a ser grupal. Ya las exposiciones van a ser individuales. Yo les voy a enviar ahora más tarde también con la fecha y el tema que ustedes van a hacer. ¿Ya? Ok, Miss. Muy bien, chicos. Entonces ya nos estamos encontrando el próximo lunes. ¿Ya? Ya, Ya, cuídense, chicos. cuídense, mis. Buenas noches. Buenas noches.